Y en este video vamos a explicar sobre los pipelines en Vex. En el video anterior les expliqué sobre cómo usar Vex, ¿no? Y hemos tirado un comando y funcionó. Pero ¿cuál es el secreto detrás de esa funcionalidad? Bueno, es que Vex usa un pipeline que para nuestro caso es el siguiente. Por ejemplo, aquí cuando entran al portal de Vex y seleccionan esta pestañita que dice pipelines, acá hay una definición, miren, esto que es un repositorio. Entonces cuando ustedes ejecutan iniciar, seleccionan la rama, el ambiente y el paso que van a ejecutar y le dan iniciar. Bueno, todo ese proceso que va a hacer, lo va a hacer siguiendo las instrucciones que están definidas en este pipeline. Y de eso es lo que les voy a hablar ahora. Ustedes mismos pueden definir sus propios pipelines, ¿no? Vamos a hablar de eso, a ver. Entonces, acá tengo esto. Este es el repo que les hablo, que lo tengo aquí ya clonado localmente. Entonces, acá vamos a, ya ahí está. Entonces, acá está el archivo environment, que básicamente es la definición de ambiente, ¿ya? En este caso yo he definido tres, ¿no? Tres ambientes: sandbox, staging y prod, ¿ya? Ustedes pueden definir más ambientes si gustan, ¿no? Copian esto y definen más ambientes. Acá, ¿no? El nombre que ustedes quieran poner. He visto empresas que le ponen a sus despliegues 5 ambientes a veces, ¿no? Bueno, que sepan que se puede definir más ambientes, ¿no? Y este valor de acá es el valor que ustedes van a usar al momento de desplegar en el ambiente pertinente. En el ejemplo, en el video anterior, les expliqué sobre Vex Deploy, Sandbox, Vex Deploy, Staging, Vex Deploy, Prod. Ya, esos Sun, Staging, Prod vienen de esta definición. Ya, de esta definición viene. ¿Por qué Vex te hace caso y te deja ejecutar esos comandos por esta definición? ¿Qué pasa si yo le hago un Vex Deploy Pepito, por ejemplo? Él va a decir, ¿hay un ambiente llamado Pepito? No. Entonces no te va a dejar ejecutar eso. Va a obedecer a esta definición. Y justamente eso también sale en el portal acá. Mira acá. Salen los ambientes sandbox. Ya. ¿Esto de dónde sale? De la definición del pipeline. Aquí también salen los pasos. ¿De dónde salen estos pasos? De la definición del pipeline. Entonces, acá están los pasos. Mira, el directorio que dice step, ¿no? Aquí, step. Y aquí está mt, supply, package, deploy. Y están numerados. Ese número representa el orden en el que van a ejecutarse los pasos, ¿ya? Entonces, ahí también tenemos el directorio que dice variables, ¿no? Variables. Aquí se definen las variables que los pasos van a necesitar para su ejecución. Ojo que son variables, no son secretos, son variables. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el paso test, que este es un ejemplo muy simple, simplemente estoy ejecutando comandos de Maven, que de hecho es uno solo, nada más. Y a la salida de ese comando estoy esperando que retorne algo como esto, ¿no? Build success, ¿no? Entonces, Vex, ¿qué hace con esta definición? Bueno, ejecuta el comando y dice, ok, el comando me entrega algo en la salida. Ese algo debe hacer match con esta expresión regular. Si hace match con esa expresión regular, el comando se da por ejecutado correctamente. Si no, te dice que algo falló, que no ha sucedido lo que se espera. Ahora, esto es opcional. Yo le puedo borrar esto y simplemente dejarlo con estas 3 líneas, ¿no? ¿Qué va a pasar si no tiene esto? Si no tiene esto, simplemente lo va a ejecutar. No va a comprobar nada en la salida del comando, pero sí va a esperar que el comando al menos pase, o sea, se ejecute bien. Su salida no la va a verificar, pero al menos va a verificar que el comando se ejecute bien, ¿no? Aunque no verifique la salida. Entonces, con esto lo que hago es, luego que se ha ejecutado bien, verifico que la salida la salida haga match con esta expresión regular, ¿no?
Ya, lo siguiente es el paso supply. Una vez que hemos probado el código está bien hecho, está bien probado. Ojo que aquí podemos meter más comandos, ¿ah? O sea, esto es un ejemplo, ¿no? Podemos poner más comandos. No sé si se puede hacer análisis estático de código. Habrá una herramienta que haga análisis estático de código que la podamos llamar aquí a nivel de comandos. Se puede meter acá también. Ya. Ya luego sigue el supply. Una vez que se ha probado el código, bueno, el lugar donde lo vas a ir a dejar, tenemos que prepararlo. Entonces, el supply justamente es preparar el lugar donde va a ir ese código, ¿no? En este caso, el código que estamos desplegando es un microservicio con Spring Boot. Por eso que el template dice template en Spring Boot Azure Basic, ¿no? En Azure, ¿no? Entonces hemos definido nosotros usando Terraform, hemos definido la infraestructura. Entonces, y estos comandos lo que hacen es ejecutar Terraform init, Terraform plan, Terraform apply. O sea, básicamente ejecuta pues Terraform para construir esa infraestructura, ¿ya? Y acá si nos damos cuenta en el where_dir hay unos que dicen que terminan en shared y por acá hay otros que terminan en main, que básicamente hace referencia a estos dos directorios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el where_dir básicamente hace referencia al el directorio actual, que en este caso es supply, en el paso donde estamos ahorita ejecutando ese comando, y lo que va a decir, vas a entrar a Terraform, a la carpeta Terraform aquí, dentro de supply, y luego vas a entrar a shared, y ahí, dentro de esta carpeta, ahí vas a ejecutar Terraform init, igual acá, ¿no? Dentro del paso actual que es supply, vas a encontrar una carpeta Terraform, y vas a encontrar main, una carpeta main, y ahí vas a ejecutar este comando, ¿ya? Entonces, aquí simplemente estas dos carpetas son básicamente definiciones, todas las dos son definiciones de Terraform. La diferencia es que una es una definición de recursos que van a ser compartidos entre ambientes, y esta es una definición de recursos que solamente es del ambiente nada más. Entonces, siempre que tú quieras definir recursos compartidos entre ambientes, creas una carpeta de nombre shared y haces tu definición ahí, y que sepas que todo eso que has definido ahí va a ser compartido entre ambientes. ¿Qué significa que sea compartido entre ambientes? Que las variables de salida que tú tengas de esas ejecuciones, todos los ambientes las van a conocer, y son variables que tú vas a poder usar en el pipeline, ¿no? Por ejemplo, acá, si hablamos de este shared, ¿qué nos entrega al final de la ejecución? Nos entrega tres variables, miren, tres variables, que básicamente son el Azure Container Registry, ¿no? Que es común, ¿por qué? Porque todos los ambientes, para este pipeline que yo he definido, lo he definido así, hay un solo Azure Container Registry donde van a ir todas las imágenes, ¿no? Y todos los ambientes van a usar ese Azure Container Registry para poner ahí las imágenes o para leerlas de ahí, ¿no? Entonces, ese está compartido, por eso está. Entonces, estas variables van a ser compartidas en todos los ambientes. En cambio, estas variables de acá, que ha sido ejecutada en main, no en la carpeta shared, son propias de este ambiente, del ambiente de donde tú le hayas dicho que va a ejecutar, ¿no? Además de eso, acá también hay temas como templates, que también puedes definir, por ejemplo, acá en main, Terraform var, esto. Yo he definido esto, ¿no? Que apunta a variables que estas definiciones de variables no son de Terraform, son más que todo de Vex, que define también, muy parecido a Terraform, define sus variables, y Vex lo que va a hacer es leer este archivo y reemplazar estas variables y hacerlo funcionar con esas variables ya reemplazadas. Es un template. Voy aquí defino un template. Lo que le estoy diciendo aquí a Vex es, mira, este archivo lo vas a leer y vas a reemplazar sus variables. Y eso es lo que va a hacer Vex. Lo va a reemplazar y les va a ejecutar
todo este comando con las variables ya reemplazadas en este archivo. Ya, eso es lo que va a hacer. Y así hay varias por acá, ¿no? De más adelante les explico otro parecido. ¿Ya? Entonces ahí ya con eso este conjunto de comandos ejecutado, tenemos nuestro ACR y tenemos nuestra infraestructura para desplegar el microservicio. Lo que sigue es empaquetarlo. Y la misma lógica. Tenemos un archivo llamado comandos que tiene un conjunto de comandos, aquí está. Y lo que hace simplemente es empaquetar ese microservicio Java con Spring Boot, lo empaqueta y lo envía al ACR. Como ya se creó en el paso anterior el ACR, simplemente lo envía siguiendo este Dockerfile. ¿Ya? Y aquí en este Dockerfile también tengo variables, miren. También tengo variables que él va a reemplazar, ¿no? Por eso aquí también lo he puesto como template, mira. ¿Ya? O sea, es el mismo Dockerfile de toda la vida, simplemente con estas cosas de aquí. Que ya Beck se encarga. Siempre que tú le pongas que es un template, Beck se encarga de buscar y reemplazar las variables que ahí encuentra. ¿Ya? Ya, una vez que está en el ACR, ya está empaquetado, la imagen ya está ahí. El deploy lo que hace simplemente es tomarlo de ahí. Bueno, aquí se loguea, hace todo esto y ejecuta comandos kubectl, que es tomarlos de ahí y enviarlos al ambiente que le hemos dicho, ¿no? Nada, aquí también hay templates, mira, y también esos son de K8S. Y la misma definición de K8S, o sea, el archivo no es nuevo, digamos, sino que es lo mismo que ya define K8, los archivos deployment, ingress, los mismos de toda la vida, simplemente que están con variables. Y Beck, siempre que yo le diga aquí, mira, estos son templates, él los va a leer y va a reemplazar las variables antes de ejecutar. Y luego ejecuta y aplica todo eso. Eso es lo que hace Bex, el motor de Bex, ¿ya? Eso es lo que hace el motor de Bex. Y luego, esos son los pasos. Ojo, que los pasos pueden crear ustedes pasos, aquí también sus propios pasos, ¿no? No solamente estos 4. Y acá viene las variables que están por ambientes, que en este caso tenemos variables de prod, del ambiente prod, que son básicamente los mismos que se ha definido aquí. SAM, staging prod, son los mismos prod, SAM, ya. Todo esto son las definiciones de estos ambientes de acá. Entonces hay carpetas para cada uno. Y por cada uno de esos ambientes hay archivos por cada paso. Como tenemos test, supply package, bueno, en caso aquí no aparece test, significa que no hay variables en test que hemos definido, ¿no? Porque pues no hay nada, pero ya que no hay nada, es algo muy simple. Pero hay pasos donde sí necesitamos variables. Entonces también hemos definido un conjunto de variables. Que esas variables van a ser leídas cuando esté en el paso. Por ejemplo, aquí este es de prod. Cuando nosotros estemos ejecutando en prod, él va a venir, va a leer estas variables y cuando estemos ejecutando el deploy, el paso deploy en el ambiente prod, va a tomar estas variables. Cuando estemos en el paso supply en el ambiente prod, va a tomar estas variables de acá. Y así. Y así por todos los ambientes, ¿no? Aquí tenemos sandbox también, ¿no? Cuando estemos en el ambiente sandbox, en el paso deploy, él va a leer estas variables. Cuando estemos en el paso sandbox, en el paso deploy del ambiente sandbox, va a leer estas variables. Entonces, podemos tener variables por ambientes y por pasos, ¿no? Independientes, ¿no? Podemos ejecutar siempre el mismo pipeline, pero con variables diferentes. Y eso también lo podemos ver acá. Si vamos acá en pipelines, y aquí podemos decir parámetros. Aquí podemos parámetros del pipeline time. Y aquí podemos buscar. Estos son los parámetros de ese pipeline en este ambiente. En el ambiente producción, en el paso step, tiene definido estos parámetros. Que los podemos también cambiar. Los podemos cambiar. Para este proyecto en sí los podemos cambiar.
Pues entonces podemos tener un pipeline base, una definición base, y por cada proyecto podemos hacer pequeños ajustes de sus variables por cada ambiente, ¿no? Y también, así ve. Aquí, por ejemplo, no tienen test, ¿no? No tienen tampoco. No hay, tampoco hay para este paso. Está, ya ves. Entonces, eso es lo que quería explicar respecto a los pipelines, cómo construir pipelines en Vex. Básicamente son esto. Básicamente son una especie de plantillas a las cuales se les puede definir variables por cada paso en cada ambiente y se puede reutilizar, ¿no? Se puede reutilizar. Se puede utilizar. Si yo, por ejemplo, ahorita, si yo estoy utilizando AKS para desplegar microservicios, bueno, habrá un pipeline que use esa infraestructura, ¿no? De AKS. Si yo mañana no uso AKS, uso otra tecnología, por ejemplo, máquinas virtuales de Azure y no uso AKS, pues hago un pipeline, defino aquí en Terraform la infraestructura que yo voy a hacer y cómo se va a desplegar ahí y simplemente acá le agrego, elimino el que ya está, si es que yo gusto eliminarlo, si no creo un nuevo, defino la URL del pipeline y pues la agrego, ¿no? Aquí también podemos versionar la versión del pipeline, ¿no? Pipeline que quiero usar, ¿no? Entonces, y más adelante, por ejemplo, vamos a abrir el proyecto actual. ¿Dónde lo dejé ese proyectito? Creo que lo he perdido ese proyecto. Ya vamos a... Lo he perdido, parece. Ya. Ya, yo creo que el anterior del video anterior lo he perdido, pero ahí tengo uno parecido. Que es este. Porque este se llama Text y el de... Y el de acá, el que aparece aquí se llama TestVex. Muy parecido, pero... Quiero explicar eso, ¿ya? Ya, mira. Acá teníamos este archivo. Tenemos este archivo. Entonces, aquí miren, el pipeline definíamos esta ruta y definíamos la referencia que es básicamente la versión del pipeline, ¿no? Entonces, si ustedes mañana no quieren usar AKS porque el pipeline define con AKS, lo único que tienen que hacer es definir, o el equipo de DevOps define un nuevo pipeline y ustedes vienen y cambian acá esta nada más y la versión que ellos les indiquen, ¿no? La versión que ellos les indiquen y siguen simplemente tirando comandos vex, deploying, prod, por ejemplo, y nada más. Ya supone que el equipo de DevOps ya probó esto, no les está entregando algo que funciona, ¿no? Entonces simplemente lo editan y sigue, ustedes no tienen que lidiar con más cosas, ¿no? Lo demás sigue funcionando igual. Eso es. Ahora, hay otro tema que me olvidé de comentarles sobre esto, y es que Vex se ejecuta en un runtime, ¿ya? Por debajo, lo que hace Vex es levanta un contenedor y ejecuta el pipeline. Y ese contenedor, acá está, es este, no el runtime. Dice runtime Spring Azure. Básicamente es una definición de una imagen, aquí está, que tiene todo lo necesario para ejecutar ese pipeline, ¿no? Tiene, por ejemplo, Maven, tiene Terraform, tiene kubectl, tiene todo lo necesario, y acá lo más importante, tiene el runtime de Vex. ¿Ya? Tiene el runtime de Vex que es el encargado justamente de leer el pipeline, así como les expliqué, variables, pasos y todo eso, templates, todo eso que les expliqué, lo lee y lo ejecuta dentro de dentro de un contenedor que va a crearlo a partir de esta imagen que yo he definido. Ya, esto es a nivel interno, ¿ya? O sea, esto
no tienen que preocuparse, solamente les estoy explicando qué es lo que pasa a nivel interno, ¿no? Ya, no tienen que preocuparse por eso, porque ya él automáticamente conoce cuál es su runtime, ¿no? Acá está, mire. Acá está, ¿ve? Este es el pipeline y aquí está la ruta de runtime que él va a usar para ejecutar ese pipeline. Normalmente el pipeline viene con un runtime, ¿no? También viene con un runtime. Eso ya, a menos si tú usas Vex, ya está amarrado. Ahora, tú puedes definir, también puedes hacer ejecuciones locales. O sea, creas tu propio repo con tu pipeline siguiéndolo las indicaciones que te pasé, o sea, siguiendo esta forma, ¿no? Definiendo estas carpetas, estos steps dentro, los pasos, las variables, ¿no? Defines todo esto, ¿ya? Defines todo esto, creas tu repo, vienes, apuntas a ese repo, aquí vienes, editas, apuntas al repo que tú has creado, ¿no? Y creas tu runtime, ¿no? Creas tu runtime y el runtime ya te digo, lo vas a crear, es un Dockerfile que va a tener las herramientas que tú vas a necesitar para que se ejecute el pipeline, pero lo más importante es que le pongas el motor de Vex para que funcione y pueda lectura de carpetas que hemos definido. Y el resto ya es como tú definas el runtime, ¿no? y nada más. Y eso sería todo. Y por lo tanto, eso significa que si tú lo haces así, por ejemplo acá, miren, acá normalmente viene con un runtime, que yo aquí lo he comentado, que es el mismo que aparece en Vex. Acá es el mismo, es el mismo, pero yo puedo decirme, ¿sabe qué? Y yo definí mi propio pipeline, definí mi propio runtime y lo tengo aquí metidito. Mira. Entonces ya no le doy una ruta, sino le digo aquí imagen Dockerfile y tiene que estar dentro del mismo proyecto el Dockerfile. Aquí está, Entonces ustedes definen su propio Dockerfile y le dicen a Vex, usa este runtime que yo te estoy definiendo aquí en este Dockerfile. Y usa este pipeline que yo también te estoy definiendo acá. Y aquí ponen modo local y localmente ya no usa Vex, o sea, ya no va a usar el portal de acá. Esto ya no lo va a usar. Y va a empezar a usar localmente. Tiene que tener Docker, por supuesto. Docker localmente. Va a ejecutar ese pipeline de manera local en Docker siguiendo este runtime. Y aquí les va a salir toda esa ejecución aquí en la consola. Y de esa manera pueden hacer ejecuciones locales sin utilizar el portal de Vex. ¿Ya? Entonces, nada, pueden definir sus propias pipelines localmente. Y así, ¿no? Si tú tienes una infraestructura privada, pues también te puede servir, ¿no? Defines tus runtimes tú mismo, defines tus pipelines tú mismo y le dices que vas a ejecutar de manera local, apuntas a la IP donde está tu Dockerfile, o si no lo pones dentro del mismo proyecto y y nada, y ya tienes ejecuciones locales sin utilizar Vex, ¿no? Porque el runtime de Vex es gratuito. El cliente Vex que usamos aquí para comandos también es Vex init, que es lo primero que tienen que hacer, luego Vex deploy también, o sea, no tienen, y listo, nada más. Y ya está. Y eso sería todo. Bueno, nada, cualquier duda me van escribiendo ahí. Y si hay alguna mejora que necesiten agregar a eso que les he explicado, también sería bueno que tenga tal cosa. Bueno, me lo comentan, se le agrega también. Y nada, eso es lo que hay del momento.